Zelensky sobre, bueno, la nota se titula Zelensky, el presidente que Putin subestimó. Y a mí me llamó mucho la atención esta nota porque me parece que tiene mucho sentido y me parece que nos podría dar pues tema para largo aquí en el video. Me voy a aventar rápido leyendo la nota, vamos a dialogar al respecto y pues la idea, o sea, lo que me gustaría que pasara es que ustedes me comentaran qué piensan sobre esta nota y estar dialogando al respecto. Dice, un año después de la invasión rusa, bueno, todavía no es un año, pero ya casi, Ucrania sigue resistiendo ferozmente. Esto se debe también a su presidente, Volodymyr Zelensky, que sorprendió a todos, especialmente a Vladimir Putin. Dice, es un récord mundial. Ningún jefe de Estado ha pronunciado un discurso diario durante un periodo de tiempo completo. Volodymyr Zelensky lleva más de un año haciéndolo. Todos los días, escuchen bien peregrinos, todos los días, los mensajes de video del presidente ucraniano, a veces grabados en su despacho, a veces en su búnker, con su crónica de la guerra, documentan cómo ha cambiado el país y él mismo desde la invasión rusa. No sé si ustedes recuerdan, peregrinos, pero, o sea, los acuerdos de Minsk, perdón, que básicamente los acuerdos de Minsk son... o se dan, mejor dicho, después de que Rusia invade a Ucrania en el 2014, porque todo esto ya pasó, peregrinos, acuérdense, Rusia ya había invadido a Ucrania y todo esto terminó con que Ucrania le cedió la península de Crimea a Rusia a cambio de la paz. Esos fueron los acuerdos de Minsk. En esos acuerdos de Minsk estuvo presente Volodymyr Zelensky. Déjenme de una vez se los... acuerdos de Minsk. O sea, la firma, participó Macron, esta es la foto, no sé si la alcanzan ahí a ver, pero está Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Francia, estaba Angela Merkel por Alemania, y vean la cara de Zelensky, o sea, es otra persona completamente. Se llaman los acuerdos de Minsk porque sucedieron en Minsk, la capital de Bielorrusia, y obviamente estaba Lukashenko, fue el país que acogió la cumbre. Entonces, bueno, la cumbre básicamente, vean, esta es las fotos pues de Zelensky. Él tenía relativamente poco, que había llegado a la presidencia de Ucrania y pues la verdad es que Putin pensó que iba a ser así de sencillo como aquella vez, que iba a invadir, Ucrania se iba a rendir, le iba a quitar fácilmente Zaporilla, Lugansk, Donetsk y Gerson. Y pues lo que pasó fue que vean ahora la cara de Zelensky, es otra persona. Entonces es cierto, o sea, es cierto que Vladimir Putin subestimó a Volodymyr Zelensky, y yo pienso que todos, de hecho no sé si recuerdan, peregrinos, pero yo les platiqué que Estados Unidos, cuando recién entraron las tropas rusas a Ucrania, Estados Unidos le ofrece a Zelensky subirse a un avión y sacarlo de Ucrania inmediatamente. Iban a quedar a cargo generales del ejército ucraniano para seguir combatiendo en contra de Rusia. Eso sí, pero Zelensky rechaza la oferta de Estados Unidos y dice, yo me quedo a representar a mi país en este conflicto y que sea lo que tenga que pasar, ténganos fe, le dice Estados Unidos, y por favor ayúdenos con poderío militar y ayuda económica. Entonces muchos recuerdan ese momento en el que Ucrania resistió gracias a Zelensky. En esos momentos la popularidad de Zelensky, porque antes de la invasión, peregrinos, nadie en Ucrania quería a Zelensky, nadie. Se hablaba muchísimo de casos de corrupción, se hablaba muchísimo de que era un presidente que estaba más preocupado por su imagen pública que por realmente hacer algo a favor de Ucrania. Nunca se concretaron las promesas de Zelensky, que era ser parte del grupo de la OTAN, entrar a la Unión Europea. O sea, todas las promesas de Zelensky no se estaban cumpliendo. El país además estaba estancado en mucho más crisis, había más inflación, seguían dependiendo mucho a final de cuentas, de Rusia. Entonces, bueno,
Vladimir Putin pensaba que iba a ser súper sencillo, igual que los acuerdos de Minsk, que iba a entrar, Ucrania se iba a rendir, Zelensky iba a firmar otra vez unos acuerdos para cederle territorio a Rusia. Dice, en retrospectiva, el 23 de febrero del 2022, pocas horas antes del ataque ruso a Ucrania, Zelensky grabó un discurso especial. Se dirigió a sus compatriotas, especialmente a los ciudadanos de Rusia, e intentó evitar la inminente guerra. Llamó a protestar en Rusia y advirtió en ruso: si nos atacan, si intentan arrebatarnos nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas y las de nuestros hijos, nos defenderemos. Es la última vez que se vio a Zelensky, que entonces tenía 44 años, bien afeitado y con traje y corbata. Si nos atacan, nos verán la cara, no la espalda, dijo. Y ha estado cumpliendo su palabra. Entonces, estos discursos de Zelensky le trajeron muchísima popularidad, no solamente en Ucrania, a niveles internacionales. La gente lo adoraba en Ucrania, también a niveles internacionales, y me parece a mí que ya pasó a la historia como uno de los líderes pues más peculiares que puede tener en la historia pues de los conflictos. Y bueno, una frase ahí me adelanté, pero una frase muy famosa fue la de Zelensky, que dijo: no necesito un aventón, no necesito un avión, necesito municiones. Y necesito munición, no un viaje. Entonces nos dice: tras el ataque de Rusia a Ucrania, Zelensky y su gobierno permanecieron en la capital, en Kiev, mientras las tropas rusas avanzaron hacia los suburbios. Esto sorprendió a muchos. El presidente ruso Vladimir Putin en particular contaba al parecer con que Zelensky huyera al oeste de Ucrania o al extranjero. Se dice que hubo tales ofertas, pero la respuesta de Zelensky a esto, difundida por la agencia de noticias AP, es ya legendaria. Necesito munición, no un viaje. No está probado lo que formulara exactamente así, pero el mensaje caló. Le aportó mucha simpatía en el extranjero a Zelensky y reforzó el espíritu de la lucha de sus compatriotas. Es lo que les dije anteriormente. Entonces, bueno, pues ¿a quién le dijo esto? A Estados Unidos. Estados Unidos ofrece sacarlo de Ucrania inmediatamente. Zelensky, saludos para Rosalba Oule, para Rafaela, para Sanet, para Hernán, para Julio, para Azarias, para Julio también Santos, para Ernesto también saludos. Perdón que ya no leí los mensajes, me puse aquí a leer la nota. Saludos a todos y a todas ustedes. Y dice Rosalba: hola peregrino, saludos desde Nashville, desde Tennessee. Saludos hasta Tennessee. Rosalba, acuérdense de Rosalba, estuvimos hablando de lo bonito que era Tennessee y por allá los lugares que conozco en el estado de Tennessee. Chelín dice: yo oigo en la mañana, see you later. Saludos Chelín, un abrazote para ti, gracias. Ernesto, dame un momentito, ahorita te lo dice: ¿tienes información de las 14,000 civiles muertos en el Donbass desde el 2014 por órdenes de Zelensky con bombardeos del ejército ucraniano? Bueno, pues la verdad es que no hay información corroborada al respecto, Ernesto. Yo sí he dado la información, es una de las razones por las que supuestamente Vladimir Putin tuvo que invadir, pero me parece que esa versión en particular está muy apegada a la propaganda rusa, como mucha información también que está muy apegada a medios como CNN, como New York Times, que por supuesto es muy pro-occidental. Y lo que yo siempre les digo, Ernesto, a todos, y te lo digo a ti, es bueno ver ambas caras de la moneda. Personas que han sido entrevistadas en el Donbass han dicho que nunca han recibido advertencias, amenazas por parte del gobierno ucraniano, pero por supuesto que había un conflicto, o sea, por supuesto. Pero acuérdate que el Donbass fue invadido por Rusia en 2014.
o sea, primero. Entonces ya hay de facto un interés de Rusia por toda esta zona, y lo cierto es que se subestimó y mucho a Zelensky. Bueno, la Cámara, el arma más poderosa de Zelensky. Dice, en su discurso del 24 de febrero del 2022, el primer día del conflicto, el presidente llevaba una camiseta verde olivo. El código de vestimenta militar sigue siendo su señal de identidad hasta el día de hoy, al igual que la barba de 3 días. Así es como lo conoce el mundo. Así es como aparece en innumerables entrevistas y portadas. El segundo día de la guerra grabó uno de sus videos más importantes y famosos. La grabación, de aproximadamente medio minuto de duración, mostraba a Zelensky y a la cúpula del Estado frente a la sede presidencial en Kiev, y un mensaje central: todos estamos aquí, no nos quedamos y luchamos. Al principio seguía dispuesto a hacer concesiones a Moscú, por ejemplo, sobre el deseado ingreso de Ucrania a la OTAN, pero desde que se conocieron las primeras atrocidades del ejército ruso y la anexión de más territorios, ha rechazado cualquier compromiso y sabe que la mayoría del pueblo está de su lado. Eso es cierto. Cuando se dieron a conocer los crímenes rusos en la región de Bucha, muy cerca de Kiev, la capital ucraniana, que seguramente todos ustedes ya han visto esas imágenes tan terribles, desde ese momento Putin, o se decía que Vladimir Putin tenía todo para negociar con Ucrania. O sea, él pensaba que Zelensky iba a ceder al ver todo lo que había avanzado Rusia y todo lo que había conquistado. Pero pasó justamente lo opuesto. Lo que pasó fue que Zelensky se armó de valor y ya no quiso negociar a partir de ahí. Las mesas de negociación se cerraron y empezó Zelensky a luchar y no escuchar ningún tipo de negociación. Y a partir de ahí la narrativa de Zelensky fue: yo no voy a permitir que me quiten ni un palmo de terreno de mi territorio, cuando es cierto, al principio Zelensky estaba dispuesto a dar ciertas concesiones o ciertas exigencias a Vladimir Putin y a Rusia, como por ejemplo este tema de prometerle a Rusia que nunca iba a entrar al bloque de la OTAN. Hoy ya no le ha prometido eso. Putin no tomó en serio a Zelensky, eso es cierto. Dice, sus índices de popularidad que habían caído drásticamente, lo que les decía hace rato, peregrinos. O sea, Zelensky tenía pésima aprobación en Ucrania antes de la invasión. Dice, sus índices de popularidad que habían caído drásticamente antes de la invasión rusa se han triplicado desde el comienzo del conflicto. Actualmente se sitúan entre el 80 y el 90%. Escuchen, entre el 80 y el 90% de todos los ucranianos quieren a Zelensky. ¿Cómo ha podido ser tan subestimado por Vladimir Putin? Las respuestas se encuentran en su pasado. Zelensky se convirtió inesperadamente en presidente en 2019. Antes de su candidatura, fue un cómico, actor y productor de éxito. Hubo un tiempo en el que entretuvo en el escenario al entonces presidente ruso Dmitry Medvedev durante una visita a Ucrania. Su historia era casi como en aquella popular serie satírica Siervos del Pueblo, en la que el propio Zelensky interpreta a un maestro de escuela que más tarde asciende a jefe de Estado, o sea, presidente de de Ucrania. Esta fue otra de las razones por las que los dirigentes rusos aparentemente no lo tomaron en serio. Pues es que imagínense, también ustedes, peregrinos, pónganse en el lugar de, por ejemplo, de Vladimir Putin. O sea, piensen cómo Vladimir Putin iba a pensar que Zelensky iba a convertirse en este personaje. Si Zelensky era un personaje que pertenecía a la farándula, casi ellos pensaban que Zelensky había llegado por suerte o por una serie que hizo, por una película que hizo, y pues resulta que se convirtió en todo un héroe rápidamente, que ahora
o sea, si a Ucrania lo han apoyado tantos países, peregrinos, es gracias a Zelensky, porque ha hablado en todos los parlamentos habidos y por haber. Hay países que no se lo han permitido, como por ejemplo en América Latina, perdón, pero en general, en parlamento que ha hablado Zelensky, ese país le termina enviando ayuda militar o económica a Ucrania. Entonces, o sea, lo que no hay duda es que es un extraordinario, Zelensky me refiero, que es un extraordinario estratega comunicativo, sin lugar a dudas. Por eso esta parte de que la cámara es la mejor herramienta o la mejor arma de Zelensky, sin lugar a dudas concuerdo con eso. Dice, el conflicto de los misiles con Washington, una excepción. Si bien han sido puras cosas buenas de Zelensky, también ha tenido sus asegúnes y sus conflictos con el bloque de la OTAN. Dice, no todo le sale bien a Zelensky, su gobierno no actúa sin errores. Algunos altos cargos políticos tuvieron que irse, incluso amigos íntimos del presidente perdieron sus puestos. El propio presidente causó irritación internacional cuando afirmó en noviembre que un misil ruso había caído en territorio polaco, que obviamente se acuerdan de ese momento, peregrinos, de aquí lo hablamos. Según informe estadounidense, fue un misil de defensa ucraniano, pero Zelensky insistía en que era ruso. De hecho, o sea, Zelensky dijo que su secretario de defensa, esta persona que al final corrió, le había dicho que estaba seguro que era un misil ruso el que había caído en Polonia. Zelensky le dice esto a Polonia, a Andrzej Duda, el presidente polaco, le dice esto también a Joe Biden, y pues lo que pasa es que los de la OTAN, muy astutos, dicen, a ver, nosotros no vamos a tomar ninguna decisión y enfrentarnos a Rusia, vamos a investigar y sobre de eso tomaremos una decisión. Rusia para esto se pronuncia al respecto y dice, o sea, niega que sea un misil ruso, y después de las investigaciones, en donde también participa Ucrania, se da a conocer que efectivamente era un misil perteneciente a un sistema de defensa aérea ucraniana. Entonces, bueno, esta fue una etapa de crisis en Ucrania. Fue algo que, digamos, le salió no bien a Zelensky. Fue algo que, digamos, le causó, pues, como, sí, problemas, algún tipo de distanciamiento con la OTAN. Porque, pues, obviamente Zelensky dijo, esta es mi oportunidad para que la OTAN entre a ayudarme en contra de Rusia. Pero, pues, eso no pasó. Y qué bueno, peregrinos, porque yo me acuerdo de ese día, cuando se dio a conocer esa noticia. Yo ya había terminado el video que iba a salir ese día, y me tocó hacer otro video porque pues no podía dejar pasar esa noticia.